Buenos días, aquí estoy con mi querido Antonio y el maestro Remiro. Yo no sé qué digo. A veces. Bueno, yo soy Rosa, como siempre, y somos mi grupo Amar. Y hoy estamos grabando aquí este podcast para introducir la entrevista de Thor Gustafsson, que será el próximo sábado. Les metí en el embolado para que expliquen qué es la música. Y voy a empezar por Antonio porque Miguel Ángel ya me ha soltado una parrafada antes, así que cuéntanos, ¿qué es para ti la música? Bueno, pues gracias, Rosa, por la oportunidad que nos brindas de meternos El embolado. temporada. Muchas gracias. Esto está completamente improvisado y luego la responsabilidad de hacer un podcast que aparecerá justo antes de la entrevista de Thor Gustafsson, Que conocí por Antonio, por cierto. que para mí es palabra de Dios lo que hace este señor. Amén. Entonces, fíjate, casi voy a empezar por ahí, ¿no? Casi voy a empezar por un músico al que yo sigo desde hace prácticamente 30 años, desde la primera vez que lo escuché, y, y puedo condensar a través de su música lo que supone para mí mi vivencia personal de la música. Y me quedo con esto, me quedo con, como punto de partida me podría valer esto, la vivencia de la música. Para mí la música es una experiencia personal íntima, profunda, vocacional, vital, no sé qué adjetivos más ponerle, que tengan que ver con algo, con lo que yo estoy comprometido personalmente, íntimamente, sin lo cual no puedo vivir. Es algo, no sé, es otra dimensión, es una cosa que tiene que ver quizás con lo espiritual. Él hace el payaso, pero cuando siempre, Cuando toca. pero cuando él hable, vais a ver que es todavía más, él va a reforzar, porque además él tiene la suerte de dedicarse profesionalmente a la música. Y eso para mí es una gran envidia, ¿no? Entonces, algo que tiene que ver con mi existencia, con mi vida, con lo esencial, profundo de mí. Dale ahí. Venga, hay un acorde. Y ahora, Miguel Ángel. Es que ¿Qué yo es no, la música? no sé lo que es la música. O sea, podría decirte lo que ha sido la música para mucha gente en la historia. Normalmente, pues como, o sea, cuando se habla del arte, pues que es el arte lo que hacen los artistas, es la música lo que hacen los músicos. Y tú eres músico, ¿qué haces? Pues yo hago pues cosas, cada uno hace su música, que para abajo la música era dar gracias a Dios, para ¿no? La mayor gloria de Dios y hacer algo perfecto, lo más perfecto posible. Para otros la música es emoción, y es que es una cosa completamente subjetiva. Pero para ti, claro, que se está yendo por las ramas. Claro, pues es que para mí también son, es que también hay músicas, cosas que unas músicas te dan una cosa y otras te dan otra. Que a mí me gusta improvisar porque te pones en trance y pillas una especie de estado un poco más allá de ti, que es una cosa muy interesante de la música, ¿no? Pero hay otras músicas que no es exactamente ese sentido de trance, pero sí que tienen algo de también de salirse de uno mismo y llegar como una especie de, pues yo te digo, pienso en Bach, ¿no? Que es un poco en ese sentido el dios, ¿no? Y claro, incluso tocándolo, o yo qué sé, o componiendo, que es una actividad que no es el sentido del trance que haces que tocas cuando estás tocando, que es una cosa muy el momento, pues, como yo qué sé, los brasileños le llaman, ¿no? Me refiero a los indígenas, los que dicen que se les nota el orishá, ¿no? Se decía, o sea, el dios, cuando alguien, sobre todo los ritmos repetitivos, hay cierto tipo de elementos rítmicos, musicales, armónicos que hacen que por alguna cosa, por alguna manera entramos en una especie de hiperconciencia o algo así, ¿no? Entonces eso es muy agradable y muy interesante, pero no sé si es la música o eso es una cosa que tiene la música paralela a ella. ¿Sabes lo que digo? Tú puedes sentir una cosa muy alucinante y no sé qué, realmente decir esto es música, bueno, pues se podría estar discutir, que no, eso es muy complejo hablar Pero de como ha eso. dicho Antonio, tú eres músico profesional, te Claro, dedicas a eso. Tus composiciones son las que nosotros tocamos y cantamos con muchísimo gozo y tienes muchísimas, o sea que has experimentado muchos tipos de música. Entonces, pues elige una no definición, porque como es muy eres de la complicado. versión. Para mí la música son muchas cosas. Primero, Mm. es trascendencia, también es conocimiento. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi maestra que me decía, se puede estar recordando por su definición, ¿no? La que me enseñó composición, que decía que la música es como conocimiento sonoro, ¿no? Porque de alguna forma es una manera de, claro, eso es entender la música de una manera muy casi científica, ¿no? De como de, Lenguaje, sí, como, idioma. pero bueno, Bach de alguna forma lo entendía también así, ¿no? O sea, alcanzar una perfección, un sistema
lo más perfecto posible. De alguna forma, la música no tiene nada que ver con las matemáticas, que siempre, para mí no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver en cierto sentido por ejemplo, en ese aspecto sí que sería cuando un matemático hace una fórmula perfecta o un físico hace una teoría que llaman ellos bella, ¿no? Los físicos se llaman una teoría bella, pues porque todo, digamos, que encaja, entonces viene como que es un sistema que en sí mismo encaja perfectamente. La música es también una especie de micromundo en algún sentido que encaja sobre sí mismo y cuando una obra está perfectamente hecha, es como que no hace falta nada más, vive en sí misma y está más allá de la aquí y ahora, digamos, ¿no? O sea, Sí. como es pues sí, como una teoría, una cosa que, si nos ponemos filosóficos, Popper le llamaba eso el mundo 3, ¿no? Le llamaba el mundo de los objetos, el mundo 1, los objetos eh, reales, ¿no? Pues, de los objetos reales, el mundo 2 que es el mundo de la conciencia, que sería un poco, y el mundo 3 es el mundo de las ideas, que por ejemplo él mete en las ideas, pues, las teorías científicas, los mitos, yo qué sé, todo lo que vive un poco más allá del hombre, que dice una persona inventa, yo qué sé, el mito de Don Juan, pues el mito existe más allá de Don Juan, ¿no? Y es una cosa que ya permanece, o inventa a Dios y Dios existe ya. En realidad existe porque es una creación humana, igual que una teoría científica o una música. Una vez que está hecha una obra musical, tiene tiene una vivencia que está más allá de lo humano. O sea, ya no es el que lo ha hecho. Y no es real. Es decir, la música no es una cosa que no es la partitura es la representación gráfica, pero como puede revivir cada vez que se interpreta esa música, pero no es una cosa, no es un elemento, un objeto real, ¿no? Exactamente, es una cosa muy compleja. ¿Eh? Por eso a mí me parece siempre meterse en arenas movedizas. Y claro, pero a mí me encanta meterme en estas arenas movedizas y entonces aquí cada uno lo experimentamos de una manera. Popper, siguiendo con Popper, él decía que en realidad las definiciones eh, no tienen sentido. O sea, él decía decir qué es esto no tiene sentido. O sea, sino más bien el sentido es encontrar para qué sirve esto, qué utilidad tiene esta, cómo utilizo esto. O sea, porque dice que las preguntas del tipo qué es el arte, qué es el tal, que al final son Sí. preguntas circulares que no llevan a ninguna parte, ¿no? Hombre, a mí me gusta más siempre el para qué, ¿no? El Claro. para qué la música, porque es verdad que te lleva como una finalidad, ¿no? O para qué cualquier cosa. Y es cierto que mi abuelo siempre decía que era el alimento del alma, porque es como lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y para mí sí que es también un poco eso. Y Thor Gustafsson decía en la entrevista que para él, eh, como que a él le gustaba ser tocado, ¿no? Que no le gustaba tocar la música, sino que un poco es como ese estado de supraconciencia que tú dices. Decías, y cuando consigues quitarte un poco del medio y que realmente seas interpretado a través de la música, Esto lo decía también Borges. Él decía que cuando era joven, decía, yo cuando era joven había leído a Croce y creía en la expresión. Dice, ahora aunque pueda parecer triste, no creo en la expresión. Me gustaría ser como una especie de amanuense de los dioses. O sea, que lo que escribo en realidad no lo escribo yo, sino que lo escriben las musas, sí. como decía el Homero, ese supuesto, ¿no? Mm. Háblame. Yo también estoy de acuerdo con esa dimensión. Antes yo me refería a una dimensión íntima, personal, pero también estoy muy de acuerdo con esa dimensión social, la de compartir precisamente el hecho musical, ¿no? Cada vez que nos subimos a un escenario y estamos vibrando un poco en sintonía con el público que tienes delante, ¿no? Y rápidamente se establece una comunicación. Ahora esta semana, no sé, el sábado estaba tocando por ahí en Madrid, en el pueblo de la Sierra, y ya a los 20 compases del primer tema, estás viendo cómo hay una comunicación que se establece y que efectivamente dejar de ser tú para convertirte en un medio en el que la música pasa a través de ti y transcurre por ti para llegar a. Entonces, la dimensión social en el sentido de compromiso, responsabilidad, yo también vivo la música desde esa perspectiva. Es un poco el adolescente tímido y que va a la fiesta con los amigos y que es el que no liga nunca y se pone a pinchar discos. Algo así, ¿no? Eso me ha pasado en toda mi vida, ¿no? Yo he sido como el adolescente gordinflas que le ha tocado en su vida compartir con los demás y lo llevo a gala y para mí es parte de mi vida, ¿no? Compartir con muchas personas mi pasión, en este caso, por la música que es el jazz, que compartimos estos tres, ¿no? Y compartir con muchas personas, en este caso aquí, en el aquí y ahora que decís antes de Ciudad Real, compartir con muchas personas algo que para mí es una pasión y poner en los escenarios y hacer todos los medios para que el público de Ciudad Real pueda disfrutar de las músicas que a nosotros nos apasionan. Esa parte de compartir una de mis grandes pasiones en la vida también me parece muy importante en la música. Ya vamos a cerrar porque seguro que llevamos ya, no sé, ahora mismo así, casi 10 minutitos, pero yo también quería
poner a vosotros una última ronda, porque para mí la Venga, música... ¿Qué? Muchos estúpidos. De lo que queráis. Aquí estamos dándolo todo. Que ya que me habéis aceptado el envite, lo transformadora que es la música y lo sanadora que es la música. O sea, yo aquí de tus composiciones, sin saber nada, por ejemplo, ¿no? Pues que te dije, bueno, esta es mi canción favorita desde el principio. Y luego dijiste, esta la compuse 2 semanas después de que muriera mi madre. ¿No? O sea, para mí eso es una transformación de un estado de ánimo que cada uno, o sea, yo también escribo y utilizo palabras, ¿no? Pero la música es que para mí trasciende cualquier dimensión y la transforma, ¿no? Entonces, no sé si vosotros estáis de acuerdo o no, y se podéis expresar de otra manera, pero creo que esa también es el impacto y la fuerza que tiene, porque no creo que nadie en su vida viva sin música. O sea, pueden escoger mejor o peor, pero todo el mundo escucha música y no vamos a entrar, no vamos a entrar. Vamos a- No, pero fíjate, ahora que veníamos comentando antes en el coche, ¿no? Ahora que está tan de moda lo del ejercicio físico, trabajar la fuerza, tonificar el cuerpo humano por todos los beneficios que produce, los beneficios objetivos y también a veces los que parecen subjetivos, que luego científicamente está demostrado que no, ¿no? Pero cuando sales de un buen entrenamiento y has liberado endorfinas y te sientes tan poderoso y tan feliz incluso, ¿no? A través del ejercicio físico. Claro, esto, lo de acceder al ejercicio físico está como más democratizado. Todo el mundo va a un gimnasio, todo el mundo se entrena, todo el mundo lo puede hacer. Por 30 euros al mes, o te vas al monte, te subes y ya está, todo el mundo lo puede hacer. Quizá el privilegio que tenemos algunos, cada vez más, por suerte, ¿no? De contar con la música para estimular ese tipo de zonas en nuestra mente que nos colocan en esa dimensión, es una cosa para mí sagrada. Es decir, yo puedo enfadarme muchísimo contigo en este momento y estar trabado y estar bloqueado, que si yo me doy la vuelta, me voy a mi lugar, me cojo el bajo, me pongo a tocar, etc., entro en una fase completamente diferente. Y eso, no sé si libera endorfinas o no sé qué es lo que lo estudian los científicos. Que yo soy de Endorfinas, humanidades, serotonina. yo soy de su familia, no soy, Libera su familia. vosotros que sois de ciencia, yo soy muy de letras, entonces estudiarlo vosotros sois de científicos, pero eso libera algo que te transpone, te transporta y te coloca en otra dimensión. Maestro, Guardia, guardia. Ha vuelto a ser el payaso. Me deja muy co- que utilizo la música como transformación y como... A He ver, dicho sanación, aunque esa palabra es verdad que implica como que hay una enfermedad No, no. anterior, ¿no? Pero sí es verdad que transformación me parece que es muy, muy visual. a ver. O expresión, por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando era jovencillo, era un desastre ecológico, ¿no? O sea, era como un caos absoluto, no hacía nada, pasaba el colegio, ¿no? Y un buen día, mi padre era músico además, pero no quería que fuese músico, decía que era muy mala vida, que me dedicase a algo, que me diese de comer, que me diese de comer, básicamente. Algo serio en Pero esta me hizo vida. mal porque no le sabía. Y bueno, yo recuerdo cuando empecé a tocar, o sea, pues que empecé a tocar mayor, por cierto, empecé por mi cuenta, ¿eh? En mi casa había un piano, abrí la tapa y empecé a tocar. Y ya, pues me gusté la vida, ¿no? Y, y la verdad es que mi vida se organizó. O sea, que parece una tontada, pero de pronto mi vida tenía una meta. O sea, no sé cuál era, pero tenía un sentido. No una meta, sino un sentido más bien. No una meta, porque no había una meta de este tipo. Pero es verdad que lo que pasa es que luego, cuando uno es profesional de la música, también confluyen varias cosas, porque la música es arte, pero también es oficio. Y un oficio es una cosa que te da de comer. Entonces, a veces se mezclan, muchas veces van juntas y otras veces no. O sea, que a veces haces música por cine, por cita de comer, o yo qué sé, ya Sí, pues, sí, ¿qué haces? Otras veces las haces por puro placer, otras se mezclan las dos, que es lo mejor, pero como decía, eso decía la Concha Piquer, ¿no? Es que yo canto y me encanta, pero si no me pagan, no le veo la gracia. Decía la Concha, ¿no? Pues algo sí, así. contratadnos, por cierto, aquí Pues estos eso, publicitarios. eso es lo guay, cuando se mezclan las dos cosas es cuando se tiene gracia. Pero sí, a ver, que cuando se... Claro, lo que te digo, que hay como dos facetas, dos planos que en principio funcionan paralelamente, a veces no confluyen y no siempre lo hacen, ¿no? Y una cosa es pues, disfrute personal, claro, la música, pues, claro, es que yo me he pegado la vida, desde jovencito toda la vida, estudiando, aprendiendo, componiendo, no sé qué, haciendo mil cosas, ¿no? Y entonces
ya llega un momento en que no sabes si realmente es una pasión o no, es que no se te ocurre otra cosa que hacer en la vida, es que está, Sí, que se- estás ya está- realmente fundido ¿sabes? con ellos, no puedes pensar tu Sí, vida sin sí, ellos. no, y de hecho a veces digo, tendría que hacer no sé qué y tal, pero claro, siempre digo, no, pero el rato entonces se me olvida, o sea, tengo que contar siempre con esa parte, diga o no, aunque diga que no, pero luego siempre estoy como, si no tengo ese Esperando. rato, algo pasa, ¿no? Algo no funciona, ¿no? Es una cosa, Bueno, entonces tampoco- esa parte para que veas el pilar interno que constituye. Pilar, hombre. Bueno, pues aquí nos despedimos, que luego añadiremos un fragmentito de alguna de las composiciones. de ¡Ahí Luis. viene la despedida! No, esa precisamente lo de cantar lo llevo yo. No, pero la despedida en esta entrevista tiene que ser dar paso al genio del siglo XXI, que es Thor Gustafsson. Sí, Qué responsabilidad estar, ¿no? De teneros, gracias por devolvernos a... devolvernos la conexión en los estudios de Prado del Rey. Sí, escuchad la entrevista del sábado, que será en inglés, pero bueno, los subtítulos de YouTube son muy buenos y, Esperemos. y que disfrutéis también con la música y con nuestra música, que también aportaremos ese disfrute en lo que la medida que podamos, más la creatividad y el genio de aquí mis compañeros. Hay que Un besito. Chao. be happy.